Paradójicamente, Podemos, un partido escorado a la izquierda de la política española, que se encuentra en el gobierno de coalición junto al Partido Socialista, se ha alineado en muchos puntos ideológicos con la ultraderecha europea, de por ejemplo la Liga Norte de Matteo Salvini en Italia o por ejemplo en Hungría Viktor Orbán. Y es que el revulsivo de la guerra ha traído a colación las contradicciones ideológicas, axiomáticas frente a la realidad. Una realidad que es muy compleja, es dura, es confusa, pero sobre todo es cruda. Ayer lunes, la ejecutiva de Podemos se reunió para emitir, digamos, una postura oficial y llegaron a la conclusión de que no podían, digamos, promover el envío de armamento a Ucrania porque eso sería de alguna forma generar una espiral peligrosa y contribuir a la escalada de violencia. También comentaron que las medidas puestas a Rusia, medidas de sanciones financieras, medidas de sanciones sociales, etcétera, ¿no? También promoverían de alguna forma la degeneración en este contexto de crisis. Podemos decir que Pablo Iglesias también ha salido a emitir su fallo contra, digamos, promover la defensa de Ucrania. Él mismo dice que sería una tragedia que los ciudadanos salieran a defender su territorio. Lo ha dicho haciendo alusión a niños, ancianos, etcétera. Incluso el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, salió diciendo que no se puede defender la paz con armas letales para defender un territorio, ¿no? Y yo hago la siguiente reflexión junto con todo esto. Realmente la posición de Podemos debilita al gobierno, como se ha visto, por ejemplo, en el hecho de que Zelensky no ha hablado de la reunión con Pedro Sánchez a través de Twitter. Ha hablado de reuniones con todos los presidentes y primeros ministros desde el Reino Unido a Francia, a Lituania, etcétera, un largo etcétera. Y sin embargo, pues dejó de alguna forma al presidente español al margen. Y no ha sido invitado tampoco España a reuniones de la OTAN. Se dice que por miedo a que España filtre al enemigo detalles de esas reuniones privadas, precisamente porque se supone que Unidas Podemos no termina de ser anti-Putin y tiene un componente prorruso al tener una ascendencia comunista. Como ellos mismos promueven, esto no es una crítica. Yolanda Díaz ha salido diciendo que es comunista, Alberto Garzón también, Pablo Iglesias en numerosas ocasiones ha dicho que es comunista, es decir, que Unidas Podemos es un partido filocomunista. Esto no es una crítica, no intento insultarlos ni nada de eso, para nada. Al revés, todo el respeto del mundo a todas las formas de pensar, ¿vale? Siempre que respete los derechos humanos. Sin embargo, se ve que el gobierno de España ha salido debilitado, máxime cuando ayer en una entrevista Pedro Sánchez dijo que no enviaríamos armamento. Le preguntó el periodista, ¿y eso es por la posición de Unidas Podemos? Y él no respondió. No quiso responder a eso, eludió, digamos, esa parte de la respuesta. Isabel Rodríguez hoy, que es la portavoz del gobierno, ha eludido por 3 veces también esa respuesta, haciendo una triquiñuela y respondiendo, digamos, con truco, diciendo que España va a enviar armamento a través de los fondos europeos, pero los fondos europeos son fondos europeos. Le preguntaban por España como actor individual y ella, ya se lo he dicho, nosotros a través de los fondos europeos vamos a enviar. Pero claro, esa no es la respuesta a la pregunta que están formulando. A mí me produce rechazo que las portavocías de los gobiernos al final traten a los ciudadanos con esa condescendencia, como si, oye, responde de verdad a la pregunta, ¿no? Creo que eso es una falta de respeto a los ciudadanos. Más allá de eso, todo lo que he dicho con respecto a la posición, por ejemplo, de Javier Sánchez Serna, ¿es que acaso debemos dejar que los lobos, digamos, se hagan festines
con los corderitos del resto del mundo? ¿Esa es la forma de defender la paz? Creo que de verdad están confundidos y no llevan la razón. ¿Por qué? Porque defender la paz no es ser débiles y no es dejar que te invadan. Aquí hay que tener muy claro lo que ha dicho Margarita Robles, que es precisamente la ministra de Defensa del Gobierno de España y que suscribo al 1000% de lo que ha dicho. Ha dicho que aquí hay un invadido y un invasor, y aquí no caben las ideologías, sino los hechos. El invadido es Ucrania, el invasor es Rusia, y aquí podemos hacer todo tipo de peroratas ideológicas, filosóficas, ontológicas, pero la verdad de los hechos es que hay un invasor y un invadido. Y es que hay muertos, hay niños muertos. Y esto tiene que prevalecer sobre todos los axiomas ideológicos. Yo apoyo que todos los partidos políticos tengan su marca ideológica. Es así, obviamente, las bases de Podemos están presionando porque son anti-OTAN y bueno, y hay una tendencia, como dije antes, filocomunista que genera ciertamente simpatías por digamos, la procedencia cultural de la URSS de Rusia, que al fin y al cabo, incluso el lenguaje que se está usando, es decir, actualmente el lenguaje que usa Rusia en los comités internacionales, etcétera, son precisamente soviéticos. Es decir, ya Rusia ha amenazado a Estados Unidos que si no retira armas nucleares del territorio europeo va a haber consecuencias. Es que aquí Rusia está amenazando a todo Dios y diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer y cómo. Y bastante bajo es el perfil, tanto de la OTAN como de Estados Unidos, que no han entrado al conflicto, que no se han posicionado de una forma tan rotunda y que no han actuado de una forma directa. Cosa que Ucrania está reclamando de, por ejemplo, la Unión Europea. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque es verdad, podemos generar una escalada de conflicto. Pero la cuestión de base es que hay un país invadido. Aquí hay un agresor y un agredido. Y no podemos relativizar. Porque esa equidistancia que Podemos ofrece es una equidistancia que flaco favor le hace al Estado de Derecho, al Estado del Bienestar y en última instancia a la paz, a la democracia y a los derechos humanos. ¿Qué pasa? ¿No vamos a defender el derecho de cualquier ciudadano a vivir en paz? ¿Vamos a ser equidistantes incluso con las sanciones financieras o económicas que imponemos a Rusia por ser un depredador que invade territorios ajenos? Yo creo que esa equidistancia, no sé si es inocente, espero que sí, pero en resultado termina siendo malvada, porque hace de alguna forma un equilibrio insano entre el agresor y el agredido. Y como ha dicho Josep Borrell hoy, ha salido muy bien diciendo que no se puede hablar de políticas de pacificación cuando aquí hay claramente un agredido que además es mucho más débil, mucho más pequeño, y aquí hay un agresor que es el fuerte. El fuerte se quiere comer al pequeño. ¿Cómo vamos a hablar simplemente de una pacificación simétrica? Aquí no hay simetría. Aquí hay, literalmente, una invasión de terrorismo geopolítico y geoestratégico. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, creo que cualquier persona que apoye los derechos humanos está en contra de una invasión y defiende que ellos se puedan defender. ¿Cómo no podemos defender eso? No defender eso es vivir en el idealismo y no en el realismo. Porque a la hora de la verdad, Pablo Iglesias defendía que se pudiera pegar a un policía. Y a la hora de la verdad, si alguien penetra en la casa de Pablo Iglesias, él lo primero que hace es llamar a las fuerzas de seguridad, las fuerzas disuasorias y coercitivas, para que se encarguen del invasor. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estamos jugando a ser equidistantes, reflexivos y filosóficos cuando hay un país pequeño invadido por otro país agresor que lo que necesita realmente es ser repelido de la comunidad internacional? Aquí no hay equidistancias posibles. Porque a la hora de la verdad, cuando hay un lobo que se va a comer a un cordero,
tienes que decidir. O dejas que se lo coma o defiendes al cordero. ¿En qué bando estamos?